Ahora sí, la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 8. Y el título de la enseñanza es El don de presidir. Y este es el tema número 13 de la serie Los dones del Espíritu, el don de presidir. Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, estos dos ya los vimos, y el que veremos hoy es el que preside con solicitud. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, en el libro de Génesis, nos damos cuenta, tan pronto empezamos, nos damos cuenta de que había desorden. Eso es lo que dice capítulo 1 de Génesis, versículo 2, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y de repente, cuando Dios intervino, ¿qué es lo que trajo? Dios trajo un orden perfecto. La creación misma, mis hermanos, da testimonio del orden y de la armonía que emanan del Dios Todopoderoso. Al ver nosotros cómo funciona todo el sistema solar, al ver cómo funciona la tierra, la naturaleza, podemos dar testimonio y podemos ver que el Señor es orden, que el Señor, de Él emana toda armonía. Y aquí podemos ver un principio, tan solo al iniciar. ¿Cuál es este principio? El principio es que cuando Dios no está en la ecuación, lo único que hay es desorden. ¿Y a qué me refiero con esto? No, sí, yo creo en Dios, sí, amén, aleluya. De vez en cuando le pongo like ahí a alguna publicación que es cristiana. No. Estamos hablando de que Dios intervenga en nuestras vidas, que Él sea realmente el Señor de nuestras vidas, que Él sea nuestro alimento, que Él sea nuestra respiración, que Él esté en nuestros pensamientos y su palabra, por supuesto. No solamente, sí, me acuerdo que hay Dios, no, sino que su palabra, es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y de eso estamos hablando en esta breve introducción. Cuando Dios no está en la ecuación, lo único que hay es un desorden. La sociedad en la que vivimos, pues está así, ¿no crees? Está en un caos. Y esto a causa de haber dejado a Dios, de haber dejado la palabra de Dios, de haber ignorado la palabra de Dios. Y es que en su palabra es en donde nosotros encontramos los principios y las formas que Dios mismo estipula para que haya orden y para que haya armonía. Lo podemos ver. Si con su palabra Él trajo orden dentro del desorden, si Él trajo armonía dentro de todo este desorden, ¿qué nos hace pensar que algo fuera de Dios y de su palabra va a traer orden en nuestras vidas? ¿La psicología? Los principios de motivación personal, todos esos que te dicen ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo, eso no trae orden. Lo que trae eso es soberbia, es arrogancia, es orgullo y es un corazón endurecido. Pero es su palabra la que trae a nuestras vidas, mis hermanos, orden. Es Él quien nos dicta cuáles son las formas. Él es quien estipula las reglas del juego para que haya orden y para que haya armonía. Y es que, nos guste o no, Dios delega autoridad a hombres para dirigir familias, para dirigir a pueblos, naciones, iglesias, etc. Y es que hasta antes de que yo dijera esta última idea, usted estaba diciendo amén. Nadie tenemos problema con decir, sí, claro, Dios es soberano, claro, Dios es rey, claro, Dios gobierna, pero el rey soberano determina y delega a hombres y les da autoridad para dirigir familias, para dirigir naciones, para dirigir iglesias. Y es en cuando aparece así que chiste. Yo quería directo así, ¿no? Entre Dios y yo, pero, o sea, ¿cómo un hombre con efectos, con virtudes, pero casi siempre nos centramos en los defectos? Ahí sí, no, ahí sí, qué chiste, etcétera, ¿no? Romanos capítulo 13, versículo 1, afirma eso que yo te estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que es útil para instruir, para redarguir, para traer orden. Dice Romanos 13, 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hemos visto en la palabra que hay ocasiones en las que el Señor se dirige a los creyentes, se dirige a los discípulos, sobre todo cuando dice hermanos, por ejemplo, capítulo anterior, Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Allí está hablando a creyentes, a cristianos, pero aquí es una regla universal. Hay principios de Dios que son universales para todos. El poner la otra mejilla no es para todos, es para discípulos, es para los pobres en espíritu, para los que son contritos, humillados, para los creyentes, vaya. Pero aquí hay una regla universal y es esta, para todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, les gusten o no les gusten, les caigan bien o no les caigan bien, son ¿por quién? De parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, afirma,
por Dios han sido establecidas. Es Dios quien establece la autoridad, nos guste o no nos guste. Ahora, estos hombres y mujeres con autoridad deben de asumir su responsabilidad y deben de hacerlo en serio. Esto es en serio. Aquellos quienes recibimos autoridad, seamos hombres, sean mujeres, hemos de asumirla con responsabilidad y hemos de hacer este ejercicio de la autoridad, hacerlo en serio, algo constante, algo sólido, algo consistente. Hace unas semanas en esta ciudad hubo una balacera, mataron a un músico de rap. Cuando escuchas, por cierto, la música de este rapero, que no te lo recomiendo, habla de eso, habla de armas, habla de drogas, en ese entorno es de lo que él se rodea, y pues murió así cantando murió como lo que él cantaba, ¿no? O sea, murió en ese entorno, lo mataron, lo balacearon en un boliche aquí en Downtown. Entonces, como él venía de otro estado, esto atrajo, y por ser una figura pública, atrajo la atención de los medios de comunicación, y el alcalde salió a hablar. Y me llamó mucho la atención lo que el alcalde de Houston decía. Él decía, hago un atento llamado a los líderes religiosos para que puedan instruir a la juventud e inculquen en ellos valores. Era lo que decía el alcalde. ¿Fijas cómo es una realidad? El caos que hay es por haber dejado a Dios. Y Dios delega líderes. No es casualidad que el alcalde, el mayor de la ciudad, haya hecho un llamado a los líderes. O sea, se necesita inculcar valores en la juventud. Esto ya hasta el mundo lo está reconociendo, hasta el gobierno del mundo. Se necesitan líderes. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con la serie que estamos viendo y con el tema del día de hoy? Bueno, en esta serie estamos viendo los dones del Espíritu y hemos aprendido que los dones del Espíritu tienen el propósito, tienen el objetivo de edificar, diga edificar, de construir a la iglesia. Cuando hablamos de edificación hablamos de eso, de construcción, de edificación. Y es que es Jesús quien edifica su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es Él lo dijo en Mateo 16. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es Él quien está edificando a su iglesia. Cristo es la cabeza, Él es la máxima autoridad y Él como máxima autoridad tuvo a bien utilizar a hombres y a mujeres dotándolos con dones del Espíritu para que podamos colaborar con Él en la edificación de su iglesia. Cristo no nos necesita. ¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Él no nos necesita. Sin embargo, algo que me vuela la cabeza es lo que dice 1 Corintios 3:9. Dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Él nos invita a colaborar con Él en esta edificación de su iglesia. Es algo maravilloso. Ya en sí mismo es un privilegio que el Señor nos haga parte de esta edificación de su iglesia, la cual es la única empresa con éxito garantizado. El Señor Jesús se va a presentar a una novia sin mancha, sin contaminación. Así tú le eches ganas o no le eches ganas, el Señor lo va a hacer. Así yo le eche ganas o no le eche ganas, o ande ahí con mis rollos de que, ahorita ando caído, ando desanimado, pero para trabajar sí estoy bien animado, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios allí no. Bueno, el Señor de todas maneras va a cumplir su plan. Su iglesia será presentada delante de Él como una novia pura, sin mancha, sin contaminación. Y lo que a mí me vuela la cabeza es que Él, siendo yo un vil pecador, no mejor que nadie, siendo yo dentro de quien hay todo tipo de cosas, todo tipo de maldad, el Señor me invita a colaborar con Él en su obra. Te invita a ti a colaborar en su obra. La expectativa del Señor es que esta edificación, que esta construcción sea ordenada. Yo sé que hay hermanos aquí que trabajan en la construcción y a lo mejor has trabajado en obras en donde es un desgarriate, como dicen ahí en mi rancho, ¿no? Es un desastre, cada quien hace lo que quiere, o sea, se necesita orden para que haya una edificación correcta, para que haya una edificación que se cumpla en el tiempo establecido, etc. Y la expectativa del Señor no es distinta. Su expectativa es que esta edificación, que esta construcción, que este edificio de Dios sea en orden. ¿Por qué? Porque Él es Dios de orden. Leímos en 1 Corintios 14:40, hablando precisamente de los dones del Espíritu en el ejercicio del culto público. Dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. En el culto público, que se haga todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. Desde un principio Él inició poniendo orden en todo. Y para que haya orden, ¿qué se necesita? Bueno, se necesitan personas que conozcan la voluntad de Dios,
Para que una construcción funcione en orden, se necesitan ingenieros, se necesitan personas que sepan qué es lo que quiere el dueño, el que mandó a hacer la edificación, la construcción, que sepan captar la idea que tienen, que se fijen objetivos, que se movilicen a otros para llegar a esos objetivos, para que también hayan las herramientas necesarias para cumplir dichos objetivos, porque puedes entender muy bien cuál es el deseo del dueño. Puedes incluso tener a la gente, pero ¿y si no tienes las herramientas? Esos son los dones del Espíritu, son las herramientas con las que el Señor edifica a su iglesia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del don de presidir. Y antes de hablar del don, vamos a ver qué es lo que significa presidir. Aunque presidir, a lo mejor tú lo identificas con presidente. Y sí, no es incorrecto. Presidir, presidente, es la misma etimología. Si hacemos una simple búsqueda en Google, como todos solemos hacerlo, y buscamos qué es presidir, nos va a salir este resultado. El primero, al menos fue el primero que me salió a mí. Dice, presidir es dirigir en calidad de persona habilitada para ese fin. Las tareas de un gobierno, una reunión, una empresa, un tribunal, etc. Y en el texto que leímos al principio, en Romanos 12:8, la versión Reina Valera utiliza esta palabra presidir, que es la palabra griega proistemi, y significa que estar de pie ante un grupo de personas, ante más personas. Es conducir también, es ocuparse de algo. Esto es la palabra proistemi. Y nos transmite la idea de alguien que está parado ante otras personas que están sentadas, escuchando, siguiendo instrucciones, de alguien quien da lo necesario o dice lo que se necesita para realizar un trabajo, una obra. Vamos a ver otras versiones de Romanos 12:8. Velo conmigo tú en la Reina Valera. Romanos 12:8. Esta es la Biblia lenguaje actual. Dice, el que dirige, o sea, el que preside, Reina Valera, dice aquí, el que dirige con diligencia. La Nueva Biblia Viva, ahí en donde dice el que preside, dice, si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. La Nueva Traducción Viviente dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Así que estamos hablando ¿de qué? De liderazgo. Diga liderazgo. Se han escrito muchos libros, se han dictado muchas conferencias acerca de este tema últimamente. Incluso se han incorporado principios de desarrollo empresarial del mundo, se han incorporado a la iglesia. Y ya en algunos ámbitos la iglesia ya se ha convertido en algo así como un negocio, como si fuera Starbucks, como si fuera Amazon, en donde hay un CEO y todo este tipo de mecanismos para que funcionen las empresas del mundo. Y se han incorporado todo esto, y esto creo yo que ha contaminado el asunto, definitivamente. Cuando metemos el mundo a la iglesia, cuando mezclamos lo profano con lo santo, ¿qué crees que pasa? Sincretismo se le llama a este tipo de cosas, ¿no? El mezclar todo tipo de costumbres de aquí y de allá y hacer una capirotada, hacer una ensalada, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto. Y esto, como siempre, ha llevado al otro extremo a algunos. Conozco personas cristianas que cuando oyen la palabra líder o liderazgo se ponen así como gato, ¿verdad? Así, ¿no? Así. ¿Por qué? Yo entiendo su preocupación, entiendo su rechazo, porque precisamente en ciertos ámbitos se han incorporado cosas del mundo a la iglesia y la han hecho parecer como si fuera un negocio, una compañía, etc. Sin embargo, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver este don de liderar o de presidir y vamos a tratar de partir de cero. Siempre que tengamos conflicto con algún tema bíblico, hagamos esto, hagamos como un reset. Así como tu teléfono cuando se empieza a funcionar así medio raro, ¿qué haces? Lo reinicias, ¿no? Lo apagas y lo enciendes, y ese es el troubleshoot number one, ¿verdad? Para solución de conflictos, número 1 es apágalo y préndelo. Y después diles, fíjate, ¿cuánto sé yo? ¿Qué le hiciste? Le dice, tu esposa te dice, ¿no? ¿Qué le hiciste? Oh, tú sabes mi sabiduría. Nomás lo desconecté y lo conecté, ¿no? Bueno, esto hagamos cuando hay algún tema en la Biblia que no entendamos bien o con el que tengamos conflicto. Apaguemos el sistema e iniciamos de nuevo de cero. Es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy con el don de liderar o de presidir. Casi cada persona ha estado en situaciones que han ameritado ponerse de pie frente a otros, diciéndoles lo que deben de hacer. Quizás has estado en algún momento de vacaciones y una persona se pone mal. Tú ibas en plan de vacaciones,
Una persona se empieza a sentir mal y resulta que tú sabes dar los primeros auxilios. Y ahí nadie sabe, ¿no? Entonces tú que sabes, te pones de pie y le das solución a ese problema. Y casi todos hemos estado en situaciones similares a esas, ¿no? Donde se requiere que te pongas de pie y les digas a otros qué es lo que tienen que hacer. Y es que el liderazgo está presente aún en las esferas más cotidianas. Lo vemos hasta en los niños. Mi esposa es maestra y bueno, estamos rodeados también de todo este mundo de niños que tenemos acá, ¿no? Y lo vemos al convivir con los niños, nos damos cuenta de que siempre hay por lo menos uno que les dice a otros qué es lo que deben hacer. No, ahora vamos a jugar a los policías y ladrones. Y bueno, pues nadie quiere, pero él es el que va marcando qué es lo que se debe de hacer. No sé, las niñas, ¿no? Ahora vamos a jugar a las Barbies, ahora vamos a jugar a esto. Y las otras niñas siguen a las demás niñas. Me acuerdo, mi hermana, cuando estaba pequeñita, pues ella ya tenía ese don de liderar, ¿no? Ya empezaba a liderar. Y llegaban las niñas a la casa, familiares o a las hijas de los amigos de mis padres, y las vestía igual que como ella solía vestirse en ese tiempo, ¿no? Luego le explico más detalles. En la escuela siempre hay también el líder de grupo, ¿no? El líder sindical, el vocero del grupo. Generalmente son chicos que tienen buen aprovechamiento, que son responsables, a los que se les da precisamente esta responsabilidad de coordinar a otros grupos de niños. Esto ocurre también en las escuelas. ¿Qué podemos decir del trabajo? En el trabajo también. Allí hay managers o supervisores o mayordomos o jefes, capataces, como usted le diga. Estos tienen la responsabilidad de movilizar a un grupo de trabajadores para que la empresa rinda bien. Si algo sale mal, ¿a quién crees que le van a llamar? Al manager, al supervisor. ¿Qué pasa cuando vas a una tienda y no te están dando un buen servicio, los empleados? ¿Verdad que no pides hablar con el que barre? No. ¿Ni pides hablar con el que limpia los vidrios? Tampoco. Los que limpian las oficinas pues van en la noche cuando está todo cerrado, ¿no? Por lo general es así. Pero pides hablar ¿con quién? Con el manager. ¿Puedo hablar con tu supervisor? Y cuando te dicen, yo soy, ¿y qué? ¿No? ¿Te ha pasado? Bueno, pues tiene que haber alguien arriba que tú, brother. Tú no eres Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg, ni nada, ¿no? O sea, tiene que haber alguien. Bueno, siempre hay personas que tienen esta responsabilidad de liderar, de dirigir a otros. Además de eso, los que son responsables de movilizar a otros también se encargan de aportar ideas, de tomar decisiones que contribuyen con el cumplimiento de los objetivos que se han definido. Pero sin duda, el primer entorno donde observamos el liderazgo es en la familia. Así que se pone aquí ya el asunto bien práctico. ¿Cómo es la condición de la familia alrededor del mundo? Piénsalo por un segundo. ¿Cómo es la condición de la familia alrededor del mundo? ¿A poco no es un caos? Es un caos. ¿Por qué? Porque se ha dejado fuera al arquitecto de la familia, lo que decía al principio. Cuando se saca a Dios de la ecuación, lo que hay es caos. Y tenemos esa tendencia al caos. Y si no está Dios, todo es un caos. Dios ha designado un orden para que la familia funcione. En Efesios capítulo 5, te invito a que vayas conmigo ahí a Efesios capítulo 5. Allí vemos claramente el orden que Dios estableció para que la familia funcione. Es el manual para que la familia funcione. Esto va dirigido, Efesios 5, sí, para los creyentes, para una familia de cristianos, aunque hay principios que pueden aplicar, ¿verdad? Los cristianos somos la luz del mundo, es lo que dijo Jesús. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Y así es como Dios diseñó la familia. Efesios 5, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y los varones decimos, gracias, hermano. Es que ya saben para dónde va el asunto, por eso. Y aparte que faltaron muchos hermanos hoy, van a venir a la segunda. Leo de nuevo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué es lo que hace la cabeza? La cabeza dirige, aparte de que es peinada la cabeza, ¿verdad? Nos peinamos. Además de eso, la cabeza lo que hace es dirigir. El padre de familia, el marido, lo que hace es dirigir. Pero ¿hacia dónde dirige?
El padre, el marido, conduce a la familia, a la esposa y a los hijos, hacia la voluntad de Dios. Espero haya quedado claro lo que dije en un principio. Dirigir es llevar, o liderar es dirigir a otras personas, llevar a otras personas hacia un objetivo. Así que el marido, la cabeza del hogar, tiene claro cuál es el objetivo y lleva a la esposa y a los hijos hacia ese objetivo llamado la voluntad de Dios. Así se llama. No se llama una casa más grande, no se llama un Lexus, un Tesla, no sé, casa en la playa, porque mira, para metas terrenales nunca terminamos, nunca se termina. Yo solo quiero una casa grande donde quepa tu corazón, ¿verdad? Como dice el salmo aquel. Pero después quieres otra, una en la playa, y luego quieres una en el campo, y luego, etcétera. Luego quieres una en otro país, en tu país, etcétera, etcétera. Pero no, el objetivo es la voluntad de Dios para los cristianos, familia cristiana. Con base en eso, ya que el varón, que es cabeza del hogar, conoce la voluntad de Dios, con base en eso, fija objetivos claros, fija metas. O sea, la primer meta puede ser, es esta, según la palabra, vamos a congregarnos. O sea, ¿en qué nivel de liderazgo estoy, pastor? Yo como cabeza del hogar, yo que dije amén, ok, vamos con la primera, congregarnos. ¿Cómo andas ahí? Bueno, ok, pues, ¿qué calificación le damos? ¿No? Como diría el Chavo del 8. No, no es cierto. Fija objetivos claros entonces para su mujer y para sus hijos. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, el varón tiene una gran responsabilidad. Conocer la voluntad de Dios, fijar objetivos claros para la mujer y para los hijos. Y la mujer ha de sujetarse, ha de estar en el mismo canal, conectada al liderazgo de su esposo, a las metas que fija el esposo. Ella ha de trabajar junto con su esposo. Si no están de acuerdo, esposo y esposa, dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, eso explica el porqué de muchos problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque no están en el mismo canal, no tienen los mismos objetivos y no tienen el objetivo que es la voluntad de Dios. Así que la mujer se deja guiar, según el versículo 24, por su marido, y no solo se deja guiar, sino que también facilita el cumplimiento del plan. Por eso le llama la palabra ayuda idónea. Es ayuda idónea. Debemos de ir a la fuente. ¿Qué propósito le dio Dios a la mujer cuando la creó en Génesis 2:18? Le haré ayuda idónea. Entonces, el marido conoce la voluntad de Dios, fija objetivos claros, y la mujer ayuda, sigue y ayuda el liderazgo del varón para que estos objetivos se cumplan. Y los hijos, ¿qué papel juegan los hijos? Bueno, Efesios 6, siguiente capítulo, versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que los hijos también se someten en el temor de Dios al liderazgo de papá y al liderazgo de mamá, ayudando a su papá. Se someten en el temor de Dios. Y así, mis hermanos, los hijos están aprendiendo del ejemplo de sus padres. Ellos están viendo en ti, varón, en ti, mujer cristiana, ellos están aprendiendo cómo funciona la familia. Nosotros les estamos enseñando a ellos, no la escuela, no un libro, no una película, no como ellos se imaginan, o un anime, qué sé yo, no, sino lo ven en nosotros. Ahí ellos ven cómo se hace familia, ellos ven ahí el modelo. Y cuando ellos forman sus propias familias, ¿qué crees que hacen? Siguen el modelo que nosotros les enseñamos. ¿No te has encontrado tú en situaciones en las que dices, estoy actuando exactamente igual que mi papá? O estoy actuando exactamente igual que mi mamá. Si es un buen ejemplo, pues está padrísimo, ¿no? Pero ¿y si no? Y allí es en donde entra la transformación de la palabra. No es así me criaron a mí y mírame, aquí estoy. Uf, qué mediocridad, ¿no? O sea, a mí me criaron de una manera y bueno, aquí estoy por la gracia de Dios, con todos mis traumas y con todo lo que te puedas imaginar, pero por eso Romanos 12 dice, déjense transformar por la palabra. Y un matrimonio y una familia funciona así. Mira, en mi rancho lo hacíamos así, los de Tamaulipas lo hacemos así, pero a un lado lo de Tamaulipas, a un lado lo de Mexico City, mi esposa, ¿sí? Y vamos a lo que dice la palabra de Dios. Es que no me gusta, pues sorry, pero así va el asunto, porque nuestros hijos están viendo y en algún momento se tiene que romper la maldición, por decirlo así, de
de generaciones que nosotros traíamos, de las costumbres, de las tradiciones, de las maneras de hablar, de los tonos de voz, etcétera, que venían como lo hacían los González, los Pérez, los Ramírez, etcétera. Y tenemos que empezar a vivir a Cristo. Es lo que dice la palabra. Para mí el vivir es los González, los Pérez, los Martínez, los de Martínez de la Torre, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sin embargo, es triste decirlo, pero muchos cristianos han dejado de ser sal de la tierra, han dejado de ser luz del mundo y han ignorado esto que acabamos de leer en 3 versículos, algo tan simple, ¿no? Para padre, para madre, para hijos, lo han ignorado. Eso sí, son buenos para pelearse en redes sociales, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si la mujer debe predicar, que si las lenguas, etcétera. Pero han hecho a un lado estos principios de la palabra de Dios. O los han modificado y se ponen como un escudo y dicen, eso le aplica, eso está bueno para Panchito, eso está bueno para Robertito, para no sé, Petrita, qué sé yo, ¿no? Pero para mí, bueno, es que para mí es diferente porque yo tengo muchos traumas, es que yo, bla, bla, bla. Y empezamos con cosas, ¿no? Bueno, muchos cristianos han hecho esto y los han hecho o modificado de esta manera. Por ejemplo, el varón. Empecemos por el varón. El varón generalmente, hablo de varones cristianos, no tienen ningún interés por conocer más y mejor la voluntad de Dios. No, yo sé que hay que portarse bien. Yo sé que hay que echarle ganas. Yo sé que, mira, con que no fume, no tome, no baile, no esto, no aquello, ya con eso estamos del otro lado. Pues mi papá era bien borracho, y bailador, y mujeriego, y jugador. ¿Sí? Yo, pues ya, mira. Y ese fue el gran logro de muchos varones cristianos. Y está bien. Pero dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos en un proceso de santificación y muchos varones no tienen ningún interés por conocer más la voluntad de Dios, por conocer mejor la voluntad de Dios. Al no tener comunión con Dios, por estar muy ocupados trabajando o muy cansados por tanto trabajo, pues ¿cómo va a conocer más y mejor la voluntad de Dios? Y por ende, ¿cuáles son sus objetivos? Porque no es que no tenga objetivos, por lo general, aunque hay quienes no tienen objetivos, pero los objetivos de alguien que no está en comunión con Dios, de un varón que se dice cristiano, que no está en comunión con Dios, ¿cuáles son sus objetivos? Objetivos carnales, o de plano no tiene objetivos. Su vida es comer, dormir, trabajar, morir, ya. Retirarse algún día para seguir comiendo más, durmiendo más, y ya. Hay quienes no tienen objetivos. Y estamos hablando del varón ahorita. Así que no hay liderazgo. Por falta de liderazgo, ¿qué es lo que ocurre? Alguien tiene que asumir eso. Y generalmente es la mujer. La mujer tiene que asumir el rol que no le corresponde por diseño. Hay situaciones en donde, bueno, pues es viuda, o no sé, la dejó el marido, qué sé yo, está sola por X circunstancia, bueno, le toca, ¿no? Pero estamos hablando en una casa cristiana en donde hay varón, en donde ajúa. Habemos varones, ¿verdad que sí? Estamos hablando de... Pero resulta que el varón está ocupado, está trabajando mucho, está cansado, no le interesa conocer más y mejor la voluntad de Dios. Entonces la mujer asume ese rol que no le corresponde y espera que el varón la ayude. O sea, Génesis 2:18 dice, y no es bueno que la mujer haga todo solo, le voy a hacer ayuda idónea llamado el varón. O sea, te digo que lo modificamos luego, ¿no? Le echamos de nuestra cosecha porque somos bien creativos. ¿Dónde quedan los hijos? Al estar todo un desorden, un caos. Estamos hablando de familias cristianas. ¿Dónde quedan los hijos? Bueno, ya que los padres no ponen objetivos o no se ponen de acuerdo en los objetivos, los hijos quedan todos confundidos. Y ahora son los hijos, porque los papás están peleando o ya se dieron por vencidos, y ahora dicen, ¿qué quiere mi niño hacer? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Por qué no pones tú los objetivos, mijo? Y el hijo, claro, va a decir, padre, madre, vamos a conocer más la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado de la falta de liderazgo espiritual en la familia? Bueno, familias que viven exactamente igual a las familias del mundo, igualito, nada más que el domingo se visten bonitos, se echan perfume, se van a la iglesia, se duermen en la predicación, en la alabanza están todos así,
y luego se van a la pulga o al mall, a donde sea, ¿no? Es lo que resulta. Lo mismo ocurrió en un tiempo del pueblo de Israel que fue un tiempo muy oscuro. Fíjate lo que dice Jueces 21:25. Esta es la traducción en lenguaje actual. Y si usted quiere seguir escuchando más de estos temas sobre la familia, los miércoles, cada miércoles, tenemos enseñanza para mujeres. ¿Sí la han escuchado, mujeres de la iglesia? Para varones, para padres. Esto es algo que no debe de faltar en nuestra iglesia, porque la palabra de Dios hace su efecto y cada pastor le pone su spice, ¿no? Le pone su estilo, aunque enseñemos lo mismo. ¿Te fijas? Igual yo leí Efesios 5 y Efesios 6. Ahorita yo le puse mi manera de comunicar, pero hay otros pastores que lo comunican de otra manera, ¿no? Y siempre es bueno recibirlo. Jueces 21:25, la traducción en lenguaje actual dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. No había rey. Así hay hijos, ¿no? Hacen lo que les da la gana. Ven en sus dispositivos lo que les da la gana. Si hay mujeres que hacen lo que les da la gana. Aunque le tengan listos los frijoles al don, ya está. Hacen lo que les da la gana, andan de casa en casa chismeando, de todo, pero hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no hay rey. Si no puede decir amén, diga, oh, amén. Y espero que esto nos sirva para ver que todos estamos llamados a liderar y a ser liderados. Hay personas que son líderes natos, que tienen una personalidad atractiva, que les hace ser el foco de atención. Conoces a personas así que sobresalen en una fiesta, en un grupo, son el centro de atención, tienen esta personalidad así, un liderazgo nato. Y estas personas, por lo general, son capaces de mover a las masas. Han habido grandes líderes en la historia como estos que con su habilidad, con su perseverancia, con su conocimiento, han ganado batallas militares, han edificado naciones, han desarrollado grandes organizaciones o imperios, empresas, han solucionado problemas sociales, sí lo he sabido. Y muchos de ellos han sido ateos. Muchos de estos grandes líderes que han movilizado masas, que han desarrollado organizaciones, solucionado problemas sociales, muchos de ellos han sido ateos. A Dios ni lo conocen, ni les interesaba conocerlo. Y ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia entre esas cualidades que desarrollan los líderes ateos y el don de presidir? ¿Dónde está la diferencia? Vamos a ver. El don de presidir es la capacidad dada por Dios. Por eso en algunas versiones de Romanos 12:8 decía, si has recibido la capacidad de ser líder. O sea, estamos hablando de algo que Dios otorga. Esos son los dones del Espíritu. Así que el don de presidir es la capacidad dada por Dios para dirigir a otros creyentes hacia el propósito de Dios a través de la palabra, con la palabra y con el ejemplo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, reparte este don como Él quiere y a quien Él quiere, cuando quiere. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11. Primero los Corintios 12, 11. Dice así, pero todas estas cosas, hablando de dones del Espíritu, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, proviene de Él, repartiendo, o sea, dones, incluido el don de presidir, de liderar, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La versión traducción lenguaje actual dice, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Si a ti te puso como cabeza, como líder, como el que dirige, es porque Él quiso hacerlo, no porque tú te lo ganaste, no porque tú hiciste méritos, no por incluso tus habilidades naturales. Es que yo era el que movía el pandero cuando era niño y en la escuela. Bueno, a lo mejor Dios no quiere ponerte a liderar en la iglesia. Recordemos que los dones están diseñados para usarse aquí precisamente, en la iglesia universal, en la iglesia local. Y es obvio que no todos reciben el don de presidir. Eso es evidente, es obvio. Al final de 1 Corintios 12, Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. O sea, cada uno ha recibido en particular el don que Dios ha querido. Unos recibimos el don de presidir o liderar y otros siguen al que lidera,
hacia el propósito de Dios, usando el don o los dones que cada uno ha recibido. Aún así, quiero hacer este énfasis, aún así nadie es más valioso que otro. O sea, no hay un creyente que sea más valioso que otro. Todos valemos absolutamente lo mismo. El Señor Jesús derramó su sangre igual por todos. Ahora, el que lidera, el que dirige, no es más valioso que los demás. Los que siguen al líder, al que dirige, no son menos valiosos que el líder. Hago énfasis en esto y esta aclaración es puntual y es válida. Esta palabra proistemi aparece solo 2 veces en la Escritura. La palabra presidir, que es liderar, dirigir, solo 2 veces aparece en la Escritura. Pero la idea que nos comunica, porque hay quienes dicen, no, es que eso no aparece en la Biblia, o nomás aparece una vez en la Biblia, ¿por qué darle tanta importancia? Bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es una doctrina esencial, la palabra tal cual. Pero vemos toda la doctrina desde el principio, desde que dice Dios, hagamos al hombre, hagamos, hablando en plural, o sea, desde ahí ya es una doctrina básica, esencial. Así que esta palabra, proistemi, solo 2 veces aparece, pero también igual vemos de manera implícita por toda la Biblia cómo hay líderes y cómo hay quienes siguen a los líderes. No vamos a ver cada caso, me voy a enfocar en algunas funciones del Nuevo Testamento que están relacionadas con presidir o con liderar. Está, por ejemplo, la palabra anciano, ¿la has leído? O sea, no está presidir, pero está la palabra anciano. ¿Qué es lo que hace un anciano? Que es la palabra griega presbúteros, donde se castellaniza como presbítero. Eran los presbúteros o ancianos designados para asumir el cuidado espiritual de las iglesias, o sea, de varias iglesias. Supervisaban a varias iglesias. Está también la palabra obispo, episcopos, que es supervisor, es alguien quien mira o que vigila también a las iglesias o a los creyentes de una iglesia local. Y está la palabra hegeomai, que es la palabra pastor, y se relaciona con hegemón y se utiliza en participio presente para denotar a un gobernador. Es uno gobernado. Esto es también, es las 2 cosas, ¿no? La palabra pastor, alguien quien gobierna, pero que también es gobernado. Fíjate qué interesante. Aunque se utilizan diferentes palabras en el Nuevo Testamento, la función es la misma. Si te fijas, tú dices, obispo, anciano, pastor, hacen más o menos lo mismo, ¿sí? La función es la misma. ¿Cuál es la función? Apacentar a la iglesia de Dios, apacentar, alimentar al rebaño, como dice 1 de Pedro 5:2. La labor de los ancianos, de los obispos, de los pastores o líderes es servir, diga servir. Esa es nuestra labor. Servir a los santos, esa es mi labor. Mi labor es servirlos a ustedes, servir a los santos. Así que cuando usted tenga una necesidad, estoy aquí para servir. No diga, el pastor debe estar muy ocupado. Sí, estoy ocupado, pero si usted es miembro de esta iglesia, yo estoy aquí para servirle a usted y lo hago con mucho gusto y con todo el amor. Es entonces nuestra labor, nuestra función, servir a los santos, guiándolos hacia pastos verdes, en donde reciban los nutrientes para ir madurando espiritualmente, realizando la gran comisión. Esa es mi función y la función de los líderes de esta iglesia. No es ir a ayudarle, no sé, a arreglar la tubería de la casa. O sea, aunque quisiera, hermano, la verdad, no tengo esa habilidad yo. O ser su compadre de no sé qué, de esto, aquello, en la fiesta. Ese no es mi trabajo. O sea, mi trabajo, el trabajo de este pastor ni de ningún pastor es ser el compa de todos. No, lo he dicho y lo seguiré repitiendo porque eso es necesario. Hay veces que las personas se confunden. Dicen, el pastor no vino a mi baby shower. Ay, qué mala onda, me voy a cortar las venas con una lechuga y me voy de la iglesia. Porque aquel pastor sí es humilde y él sí iba a todas las pachangas de los hermanos. Bueno, la labor de los ancianos es servir a los santos, guiándolos hacia pastos verdes, donde reciban nutrientes para ir madurando espiritualmente. Y el baby shower no tiene nada que ver con eso. Pero todo lo que tenga que ver con que usted crezca, con que usted madure, con que usted reciba este liderazgo espiritual, esta guía de parte de Dios, con mucho gusto, ahí estamos. Para que usted sea equipado para realizar la gran comisión, cuenta con nosotros. Y esta labor tiene que ver, la labor de pastor, anciano, obispo, tiene que ver con discernir verdaderas necesidades. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que hace el pastor? Bueno, una de nuestras funciones, de los que somos pastores, es discernir las verdaderas necesidades. Porque hay veces que hay cosas que
parecen ser necesarias, pero realmente no lo son. En un tiempo, por ejemplo. O sea, hay que discernir las verdaderas necesidades, porque si yo soy como el bombero que ando apagando los lumbres en todos lados, ¿a qué horas voy a estudiar para predicar lo que tengo que predicarle? No, hay cosas que vemos, hay esta necesidad, ¿hay los recursos? No, entonces la ponemos en espera y seguimos avanzando. Es lo que hace un buen líder. Un líder, un pastor, un obispo, un anciano, establece también la dirección. Es por aquí nos vamos a ir. No, pastor, pero es que por aquí nos vamos a ir. Y entre, ay, pastor, es que allá en mi otra iglesia le hacían así. Ok, bueno, pero en esta, por aquí nos vamos a ir, ¿sí? La labor de un pastor, de un anciano, de un líder es unir a los creyentes para el cumplimiento de la obra de Dios. Y si hay alguien que tiene una opinión distinta, pues la labor es explicar. Mira, no nos vamos a ir por aquí, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué no te unes junto con todos nosotros y vamos todos hacia allá? También la función tiene que ver con administrar recursos. Y esto incluye presupuestos para proyectos, para congresos, para eventos que contribuyan con esta misión, con equipos que se compran, también lo incluye. Pero también la administración no solo de recursos materiales, sino de recursos humanos, de personas. Hay que conocer al rebaño, el pastor debe de conocer al rebaño y yo doy gracias a Dios porque puedo conocer a los que son miembros de la iglesia, los conozco, nos conocemos y esa es nuestra función, conocer al rebaño para identificar los dones que cada uno tiene y así identificados irles dando formación. O sea, no es, mira, este tiene este don, lo aventamos al ruedo, no, ir dando formación. Y muchos de ustedes que están sirviendo han empezado por la limpieza, ¿sí o no? Está padre, ¿verdad? Está padrísimo. ¿Por qué? Bueno, porque eso es parte de la formación. Y si eres fiel allí, vemos tu fidelidad allí, decimos, no, pues sí. Pero si no, decimos, pues ¿cómo quieres ser fiel o cómo va a ser fiel en otras responsabilidades si no es fiel en esta? Tan simple que cualquiera puede hacer. Así que el líder identifica los dones, los forma y los coloca en el lugar en donde sean de mayor edificación para la iglesia. Hay hermanos que siempre van a ser de edificación allí en la limpieza. Y está bien, porque se necesita, ¿no? Que esté limpio todo el asunto. Pero hay hermanos que tienen otras habilidades, otros dones dados por Dios y van a ser de mayor edificación para la iglesia en otras funciones, en otros trabajos, en otras tareas. Así que la función del pastor, del obispo, del líder, del anciano, es también delegar responsabilidad a otros. Es ok, esto yo lo puedo hacer, pero tú lo vas a hacer. Ay, pero es que no lo voy a poder hacer tan bien como tú. Ok, pero aquí estoy para formarte. Entonces, vas. Usted ha visto a los adolescentes que hay aquí ministrando y sirviendo. Algunos de ellos, veíamos el otro día un video de hace 2 años que estaban, pero pues no como están ahora, ¿verdad? Diferentes. Pero algunos de ellos han sido ahí te vas a poner y vas a ver todo lo que yo hago. Esa fue la formación de Chris, por ejemplo. Ahí te pones, aquí estoy yo y tú vas a estar viendo todo lo que yo hago. Y ahí está viendo todo. Y ahora no estoy yo y suena como si estuviera yo. ¿Por qué? Porque ha recibido también esa habilidad, este don de parte de Dios, ¿no? Pero eso es delegar responsabilidad. Y esas son solo algunas de las labores del que preside en la iglesia. Analicemos la característica que Pablo coloca junto al don de presidir, porque siempre dice el que enseña en enseñanza, el que reparte con liberalidad. ¿Cuál es la característica que aparece junto al don de presidir? Dice el que preside con solicitud. Y es la palabra griega spoude, que significa celo. Esta palabra ya había aparecido anteriormente. Que seamos celosos de los dones espirituales. Es apresuramiento, es velocidad, es pereza. O sea, si alguien recibe el don de liderar, dice la palabra, no seas perezoso, brother. No seas como que, ay, no sé, no lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, sí, no sé. O sea, inconstante, impuntual. Hay personas que tienen habilidades, pero su impuntualidad, su irresponsabilidad, les cierra todas las puertas. He visto líderes que se les delega algo y se les dice, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Vas, se delega. Y después uno se hace para atrás, para esperar. Después, oye, ¿qué onda con lo que te encargué? Pues es que no sé. Bueno, ok, te voy a dar herramientas. Te sugiero esto. Ok, te vas. Regresas. ¿Y qué onda?
Pues es que las herramientas que me diste no me gustaron. Bueno, ok, ¿qué propones? No sé. Bueno, eso es precisamente todo lo opuesto a solicitud. El que preside con solicitud. Si eres líder, no puedes estar preguntando cada rato, oiga, ¿y cómo era esto? ¿Y cómo era aquello? Etcétera. No, tienes que entender bien la voluntad de Dios, los propósitos, fijar metas y movilizar a las demás personas. ¿Cuál es el origen de este celo? Porque estamos viendo dones del Espíritu. Este celo, esta solicitud, se origina en Dios mismo. Es Dios mismo la fuente de todo. Dice la palabra que Él por su buena voluntad produce en nosotros el querer como el hacer, la solicitud. Así que sí, es un don dado por Dios, pero que nosotros fortalecemos en la medida en la que nosotros nos relacionamos con Dios, en la medida en la que nosotros tenemos comunión con Dios. ¿Se explica? El que posee este don ha entendido que no está por encima de los demás, sino que va al frente. No es lo mismo arriba aplastando que al frente, hasta al principio de la fila. Es el que va al frente, pero siguiendo a Jesús. O sea, el líder no va diciendo su propio rollo, no. El líder va al frente siguiendo a Jesús. Jesús, a quien primera de Pedro 2:25 le llama el obispo y pastor de nuestras almas. Va siguiendo a Jesús, a quien en primera de Pedro se le llama el príncipe de los pastores. Bueno, el príncipe de los pastores, el obispo y pastor de nuestras almas, enseñó a sus discípulos lo siguiente: cuando dos de ellos vinieron a pedir lugares de honor. Ve conmigo Mateo 20, versículo 24. Mateo 20, 24. Dos de los discípulos llegaron pidiendo lugares de honor, posiciones. Fíjate cómo ya desde entonces la mentalidad del mundo se empezaba a infiltrar en la mente de los discípulos, o ya estaba, ¿no? Y no se estaba desvaneciendo como debería de ocurrir. Dice Mateo 20, 24, cuando los 10 oyeron esto, o sea que dos de ellos querían lugares de honor, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué tal? También entre los discípulos pasaba esto. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, diga entre vosotros, no será así. O sea, el Señor deja marcado y dice, aquí está lo del mundo y aquí está lo del reino de Dios. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, no nos desanima a querer ser líderes, por ejemplo. Dice, sí, ¿quieres ser líder? ¿Quieres dirigir a otros? Ok, vas a servir. Vas a ser el servidor de todos. Vas a ser el que sirve más. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Se pone él como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso aplica en los ámbitos que mencioné al principio, en la familia. Y allí no es de que quieras o no quieras ser varón. Me incluyo yo también. Ya somos. O sea, la autoridad no nos la ganamos. No, esa ya la tenemos. Ya la recibimos. Es decir, ya la tenemos, pero con nuestra falta de liderazgo, con nuestra falta de solicitud, pues queda allí por algún lado perdida, arrugada, olvidada. Así que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo y es servir. Si yo soy el varón de la casa, la cabeza del hogar, mi trabajo es servir. Diga servir. Amén. Gloria a Dios. El don de presidir o liderar tiene que ver con servir a los demás, como lo hace un pastor con sus ovejas. O sea, el pastor, en el ámbito natural, imagínate, ¿no? En el campo, un pastor no espera que las ovejas le abran la puerta o le sirvan, no. Lo que hace el pastor es servir a las ovejas. Se arriesga para cuidarlas, sobre todo si son suyas, para cuidarlas de los depredadores. Las guía hacia lugares seguros en donde puedan alimentarse, en donde puedan comer. Y así el pastor también limpia a las ovejas con la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Ese es el trabajo de los pastores, limpiarlos con la palabra de Dios. Así que todo lo que tenga que ver con eso, amén. Y cuando se desvían las ovejas, las que son ovejas de este redil, porque hay muchas ovejas de otros rediles que también se desvían, pero cuando se desvían las ovejas de este redil, las que voluntariamente han dicho, yo soy oveja de este redil y usted me va a cuidar, ok, entonces el pastor las trae con su callado, ¿sí?
llamado WhatsApp. Brother, ¿cómo estás? Leído. Bueno, ahí está alguien, entonces no es de este redil, ya estar en otro redil, porque ni a mí ni a nadie le contesta o tarda una semana o 2 semanas en contestar, ¿no? Entonces, bueno, ha de ser oveja de otro redil o a lo mejor no es oveja, puede ser, ¿verdad? No se descarta la posibilidad. Así que el pastor lo que hace es, aquellas que se dejan cuidar, las guía, las trae con su cayado, y esto puede ser medio incómodo, ¿sí? O sea, cuando el niño está en la orillita, el niño chiquito, y se va a caer, pues tú no estás pensando en de qué manera lo vas a agarrar con cuidado, si ya está en la orilla, o sea, si lo que alcances, ¿no? De los pelos, ¡ay, este niño, ¿no? ¡Ay! Pues sí, era menos incómodo, ¿verdad? Que caerte y romperte los dientes. Nomás te arranqué 3 pelitos. En la Biblia podemos ver a líderes malos y podemos ver también a líderes buenos. Y debemos de diferenciarlos, de distinguirlos para elegir bien también nosotros a quienes vamos a seguir. Y si tenemos el don de presidir o en cualquier otro ámbito en donde nosotros lideremos, pues que seamos como los líderes buenos y que no seamos como los líderes malos. Por ejemplo, en 1 Samuel 2, no vaya ahí, solo lo traigo a nuestra memoria por cuestión de tiempo. Hubo un líder pésimo, un sacerdote del pueblo de Israel, se llamaba Elí. Elí era un líder, la Biblia lo describe físicamente como alguien pesado, o sea que no era mucha solicitud, no había, ¿verdad? O sea, como que no se movía demasiado. Pero además también era negligente. Veía que sus hijos, su familia, él como sacerdote del hogar, antes de ser sacerdote de Israel, él no estorbaba a sus hijos. Sus hijos eran unas fichitas, ¿se entiende? O sea, que eran de lo peor. Y él no los estorbaba. Obviamente, al parecer no los formó, porque estaban como estaban, pero no los estorbaba. Allí tienes el ejemplo de un líder malo, un líder negligente. Por otro lado, tenemos a un mal líder llamado Coré, quien junto con Datán y Abiram y con un séquito de otros 250 líderes se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, ahí en el desierto. Fíjate lo que dice Números 16:3, esta es la traducción lenguaje actual, para que veamos a otro mal líder llamado Coré. Dice esta versión: Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quiere hacerlo todo? ¿O por qué ustedes quieren hacerlo todo? En realidad Coré y los líderes, que eran igual que él, porque pues, las jirafas andan con las jirafas, ¿no? Los perros con los perros, los gatos con los gatos, los cochinos con los cochinos y así sucesivamente, ¿no? Entonces estos otros líderes que eran iguales que Coré tenían en realidad el deseo de liderar en el lugar de Moisés, de ponerse en el lugar de Moisés, de ponerse en el lugar de Aarón. Y en el mundo dices, no, pues está padre, ¿no? O sea, que quieren superarse, quieren crecer empresarialmente, se quieren desarrollar en el mundo. Pero ¿qué opinó Dios? ¿Cómo vio Dios esta situación? Bueno, el Señor mostró su desagrado por esa actitud, haciendo que la tierra se los tragara a esos líderes. Pero el daño que ellos causaron en el camino de quitar a Moisés y a Aarón, el daño que ellos causaron fue un daño que ya estaba hecho. Fíjate lo que dice el versículo 41 de Números 16. Fíjate el daño que causaron malos líderes, que pues ya habían pagado sus consecuencias, obtuvieron lo que merecían. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Es lo que hace un líder. O sea, aquí estás viendo a líderes que guían, que dirigen a otros, no hacia los propósitos de Dios, sino a la murmuración contra el liderazgo que Dios puso. Diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ustedes fueron, o sea, no fueron los líderes rebeldes, fue Moisés y Aarón. Dice la palabra que a causa de esto, ¿sabes qué hubo? Mortandad. 14,000 personas del pueblo de Dios, sin contar a Coré y a todo su séquito de líderes rebeldes, murieron. Y hay más ejemplos de líderes malos en la Biblia, como el caso de Absalón, que está ahí en 2 Samuel 15, el hijo del rey David, quien conspiró contra su propio padre. O sea, ese no tuvo límites. Estaba dispuesto a quitar a su propio padre del trono. ¿Para qué? Para ser él. Y trataba de ganarse a la gente. Ay, no, si yo fuera rey, entonces todo sería mejor. Y se trataba de ganar a la gente para atraerlos hacia sí mismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos a otro mal líder llamado Diótrefes, que está en la 3ª carta de Juan.
A ese Diótrefes, dice Juan, que le gustaba tener el primer lugar en todo. Le gustaba salir siempre en la foto. Le gustaba, te metías a su Facebook y puras fotos de Diótrefes. Diótrefes así, Diótrefes así, todo puro Diótrefes, ¿no? Pero además maltrataba a todos los que no lo aceptaran, a todos los que no pensaran como él, a todos los que no lo siguieran a él, a todos los maltrataba. Estamos hablando de la iglesia. A los misioneros los maltrataba, a los apóstoles los maltrataba, a todos los hermanos de la iglesia los maltrataba este Diótrefes. Y el Señor nos dice, a los que somos líderes, en 3 de Juan, versículo 11, que tiene solo un capítulo, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, Dios contempla. Dice, ahí están esos malos líderes, y pudiera mencionar más malos líderes en la Biblia, y si menciona también de los de ese tiempo, de aquí no nos vamos, ¿no? Hacemos toda una serie, pero no es la idea. Vamos a ver ejemplos buenos, porque dice, eso que mencioné ahorita, estos ejemplos, no los imites. Ok, entonces, ¿qué hago? Imita lo bueno, dice la palabra. Por otro lado, vemos ejemplos de líderes, ejemplos positivos que son dignos de imitar. Por ejemplo, tenemos al apóstol Pedro. Pedro era un pescador sin letras, del vulgo. O sea, no era un líder prometedor, no era un líder nato. No era alguien que había ido a las mejores universidades. Porque en el mundo, muéstrame tus títulos y vas a ocupar un lugar de preeminencia, de liderazgo. No importa cómo sea tu desarrollo como líder, nomás muestra los títulos. Tengo un doctorado, ya estás, ya tienes todas las puertas abiertas. ¿Sí? Pero Pedro no tenía ningún tipo de estudios, era sin letras y del vulgo, o sea, no era tampoco muy inteligente. Pero el Señor, de eso estamos hablando, lo capacitó para apacentar el rebaño de Dios, para apacentar a las ovejas de Dios. De eso estamos hablando. Alguien que a lo mejor no tiene la capacidad en sí mismo, o puede que la tenga, pero de parte de Dios es capacitado para apacentar, para alimentar, para guiar a otros creyentes. Y vemos a Pedro operando después de que el Espíritu Santo vino sobre él, ahí en Hechos capítulo 2, lo vemos cómo se pone de pie. ¿Te acuerdas que ese es el concepto de presidir? Se pone de pie y comienza a guiar a 3,000 personas al arrepentimiento. Comienza a guiar a 3,000 personas al bautismo, a identificarse con Cristo. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón. O sea, lo que Pedro habló y este liderazgo de Pedro produjo en las personas esto. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, pues no sé. Ahí háblale a otro, no sé, busquen una iglesia. No. Sabía qué es lo que debían de hacer. ¿Por qué? Porque había estado con el maestro. Les dijo, arrepentíos. ¿Cuántas veces no oyó esta palabra Pedro de parte de Jesús? Claro, yo sé, mi esposa sabe lo que me gusta. Yo sé lo que a ella le gusta. Es más, yo veo su cara y sé qué palabras va a decir en muchas ocasiones. Tenemos tantos años de casados. Bueno, Pedro también. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Pedro en el pórtico de Salomón, ahí en el capítulo 3 de Hechos también. Otra vez se puso de pie y dirigió a las personas hacia Cristo, no hacia sí mismo, aunque un cojo había sido sanado. Los dirigió hacia Cristo, los dirigió al arrepentimiento. En el capítulo 5 de Hechos también lo vemos confrontando la hipocresía de Ananías y de Zafira. O sea, esto también es parte del liderazgo. No es solo, pues me hago de la vista gorda, no pasa nada. No. A veces que hay que confrontar la hipocresía, que hay que confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento, guiarlos hacia Cristo. Bueno, estos dos creyentes, Ananías y Zafira, nosotros conocemos la historia, si no léela, ahí en el capítulo 5 de Hechos. Esto lo que produjo fue crecimiento en la iglesia. Lo que produjo fue temor reverente en los creyentes. Los creyentes dijeron, nuestro Dios es un Dios de orden. A Dios no le agrada la hipocresía. Eso ocurrió entre los creyentes. Y entre los incrédulos, ¿qué produjo? Dijeron, no, ahí sí es en serio la cosa. Ahí no nomás van y cantan y luego salen igual. No, ahí es en serio la cosa, el asunto, ¿no? Y Pedro no solo hizo eso, sino que también formó a otros líderes, formó a otros pastores. El Espíritu Santo le inspiró a Pedro para escribir
estos principios de liderazgo que van a prevalecer porque están en su palabra. Primera de Pedro 5, aquí vemos estos principios que están en la palabra, la cual no va a pasar. Cielo y tierra van a pasar, pero la tierra no va a pasar. Van a venir muchos métodos de hombres, libros se van a escribir, conferencias se van a dictar, pero la palabra va a prevalecer. Y están esos principios aquí, primera de Pedro 5. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les dice esto, y se pone junto con ellos, ¿te fijas? No es yo estoy por encima, no, yo estoy igual que ustedes. Eso es lo que hace un buen líder. Dice, yo soy igual que ustedes. No se pone como el ícono de santidad, de perfección, no. Yo soy igual que ustedes. Dice, yo también soy con ustedes anciano, aunque fui testigo de la transfiguración, aunque caminé con Cristo, etc. Les dice, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. No por fuerza. O sea, ¿qué es no por fuerza? Pues si no quiere la oveja, pues no la voy a obligar, no la voy a forzar. Si no quiere venir, pues no voy a ir por ella. Voy a tirar la puerta. Vámonos a la iglesia. Y lee la ovejita ahí. No por fuerza. Si no me contestas el WhatsApp, si no le escribes a nadie, si no tocas base, hay muchas otras ovejas, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Son adultos, toman decisiones, adelante, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo se ve eso? Bueno, yo aquí estoy. Ay, es que a mí nadie me habló. Pues aquí estamos, brother. Yo aquí estoy. ¿A poco tú me has visto que no fui? ¿Por qué? Es que ando desanimado. El pastor no vino, está desanimado. El pastor no vino, tiene visita. El pastor no vino, está lloviendo. El pastor no vino, le duele el pelo. O sea, luego excusas que sacan los hermanitos, ¿no? Pero somos ejemplo, aquí estamos, y aquí hemos estado, y aquí seguiremos hasta que el Señor venga. Pues espero que usted también. Así que tenemos también el ejemplo de Pablo, dejando a Pedro por un lado y lo que él enseñó. Bueno, Pablo, quien sin duda recibió este don, el don de presidir, el don de liderar. A diferencia de Pedro, quien era sin letras y del vulgo, a diferencia de Pedro, Pablo sí tenía una preparación académica, religiosa, impresionante. O sea, Pablo sí era una eminencia. Pero ¿qué crees? Aunque él era refinado y exitoso en su persona, según los parámetros de su cultura, él renunció a todo eso. Es más, no solo renunció a eso, lo tuvo por basura con el fin de ganar a Cristo. Por eso estuvo dispuesto, como dice Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso, dice Pablo, fue una pérdida. Y hasta se puede entender también como una pérdida de tiempo. Los que servimos a Dios de tiempo completo y nos hemos desarrollado en otras cosas, en el ámbito profesional, laboral, etcétera, al menos yo, y platicando con otros pastores, decimos, ¿cómo no empecé antes? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera empezado antes? Todo eso fue una pérdida de tiempo, pero aunque sabemos que el Señor lo permitió con un propósito. Pablo tenía claro que él era un siervo de Jesucristo, lo dice el texto. Desarrolló su don con humildad, pero también con muchas lágrimas, con muchas pruebas, enseñando públicamente y por las casas todo el consejo de Dios sin codiciar plata ni oro de nadie. Pablo lideraba con la palabra, pero también lideraba con el ejemplo, como acabo de decir ahora. Él lideraba con el ejemplo. O sea, por ejemplo, a mí nadie me puede decir, eres un incumplido, eres un faltista, eres un irresponsable. Bueno, ahí está. O sea, y no me estoy jactando, estoy simplemente poniéndome en el spot, ¿sí? Porque es lo que hace un líder. Y Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es lo que decía Pablo. Y estas fueron algunas de las cosas que les enseñó a otros creyentes el apóstol Pablo, los cuales tenían también el don de presidir. Se paraban ante otros creyentes y los guiaban. Hechos 20:28, esta es la versión Nueva Biblia Viva. Por lo tanto, les dice a estos creyentes con el don de presidir, cuídense
Cuídense. Eso es algo, mis hermanos, que da para mucho. Pudiera hablar mucho, no tengo el tiempo. Pero si hay líderes aquí, o nos escuchan, o nos van a escuchar líderes aquí, ¿sabes? Hay que cuidarnos en todos los sentidos. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestra mente, lo que vemos, lo que oímos. Hay que cuidar nuestra vida espiritual, como enseñaba el pastor John cuando vino, el pastor John Salcido. ¿Sí? O sea, no solamente lo que estudio para la clase, sino lo que yo recibo como oveja que soy. Cuídense y cuiden el rebaño. Si yo no cuido mi cuerpo, si no sustento mi cuerpo yo como líder, ¿qué se pueden esperar los que siguen este liderazgo? Si así como cuida su cuerpo, me va a cuidar a mí, no, gracias, ahí nos vemos. Luego te llamo, pastor. ¿Sí? No me llames, yo te llamo. Lo veremos más adelante en los requisitos. Si así como cuida a su hijo, me va a cuidar a mí, no, gracias. Si así como trata a su esposa, me va a cuidar a mí, luego te llamo, no me llames, yo te llamo. ¿Sí? Cuídense y cuiden el rebaño. Deben de pastorear la iglesia que Él compró con su sangre, no fuiste tú. Él la compró con su sangre. El Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. Y lo dice así como, mírate, tú no eres capaz. Pablo mismo decía, Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes. Y cada uno de nosotros tenemos un history, ¿verdad? Un historial. Pero Él nos ha tenido por dignos a los que tenemos el don de presidir, poniéndonos en el ministerio. Así que el Espíritu Santo te dio la responsabilidad de cuidarla, cuídala, pero no olvides, cuídate. Por último tenemos el ejemplo de Santiago, dejando a Pedro, a Pablo. Pensemos en Santiago, quien fue medio hermano del Señor Jesucristo, se crió junto con Jesús. Santiago se dedicó a presidir o a liderar la iglesia de Jerusalén. En un momento, esta iglesia que nació ahí en Hechos 2, en un momento la iglesia de Jerusalén enfrentó una crisis. Ellos debían de decidir cómo los cristianos que provenían del judaísmo iban a interactuar con los cristianos que provenían del mundo gentil, o sea, los no judíos. Y ellos pues iban a tomar esta decisión ahí. Y Santiago tuvo una parte importante ahí cuando se reunieron todos los líderes en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y podemos ver a Santiago operando con este don, el don de presidir, en Hechos capítulo 15, si va conmigo. Hechos capítulo 15, versículo 13. Hechos 15, 13, comienzo a leer. Y cuando ellos callaron, Jacobo, o sea, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. O sea, se pone de pie con este don. Yo creo que no fue él el que se había estudiado ya el tema. Obviamente el don operó en él allí, se pone de pie en medio de todo el, yo creo esto, yo creo aquello, y las escrituras dicen esto, las escrituras dicen aquello, etcétera. Él se pone de pie y dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahí continúa el discurso, me voy a detener ahí. Porque estas palabras de Santiago convencieron a los demás líderes acerca de cuál era la forma más sabia para tratar el asunto, cuál fue el resultado. Ese es el asunto. O sea, dices que eres líder, ok. ¿Hay alguien que te siga? Ok. Ahora, ¿cómo están los que te siguen? Es el asunto, ¿no? O sea, son principios básicos de liderazgo que vemos en la palabra. El resultado del liderazgo de Santiago o Jacobo fue consolación, fue paz para las iglesias. Si tú eres líder, ¿cómo está tu ministerio? ¿Hay paz en tu ministerio? ¿Hay consolación? ¿Hay un ambiente de armonía en tu ministerio? Eso fue lo que trajo Santiago. Trajo consolación y paz para las iglesias, y esta paz y esta consolación contribuyó con el crecimiento y con la expansión de la obra del Señor. Es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros debemos de ver. Los que somos líderes debemos de ver más allá de nuestras narices, debemos de ver hacia adelante el cumplimiento de la gran comisión, el cumplimiento de la obra de Dios, el avance en el reino de Dios, si lo que yo estoy haciendo aporta algo, de alguna manera, o si lo que yo estoy haciendo estorba ese crecimiento. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, hay aquellos quienes tienen influencia en redes sociales, en YouTube, etcétera, y lo que hacen en vez de traer crecimiento, paz, consolación,
es división. Yo digo, ¿sabes qué? Si no existiera ese canal de YouTube, sería mucho mejor. O sea, están haciendo más daño al cuerpo de Cristo de edificación o que edificación. Si no existieran estos congresos, estas conferencias o como quieras llamarle, habría más edificación, pero traen más confusión, traen más división, etc. Para concluir, me voy a dirigir primero a los que creen que tienen este don, porque esto es así. Lo escuchamos y decimos, yo creo que tengo el don de lenguas, cuando vimos el don de lenguas. Ok, ¿cómo vamos con eso? Haciendo un repaso ahora. Sí lo tengo, ok, lo estás practicando a solas, como aprendimos, edificándote a ti mismo, fortaleciendo tu vida espiritual, etc. Ok, bueno, por ahí vamos avanzando, no crea que se me ha olvidado, ¿no? Y bueno, con cada uno de los dones hemos visto, creo que yo tengo este don, porque por todo lo que se explicó, creo que yo encajo ahí. Ok, bueno, ahora dice la palabra, sigamos los dones del Espíritu, seamos celosos de ellos, pongámoslos en órbita, pongámoslos en práctica, úsese conforme a la medida de la fe, dice la palabra. Así que aquellos quienes tienen el don o creen que tienen el don de presidir, hay una gran ventaja y es esta: con ningún otro don hay tantos requisitos o requisitos tan claros como con el don de presidir. Ve conmigo a 1 Timoteo 3, del 1 al 7. En lo que tiene que ver con las lenguas, en lo que tiene que ver con interpretación de lenguas, con profecía, hay regulaciones que el apóstol Pablo da, ahí en 1 Corintios 12, 13, 14, pero de este don, el don de presidir, hay muchísimo, muchísimo para poder decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer primero? Y no voy a decirles yo mis requisitos, por cierto, sino los que están en la palabra. Y esos requisitos pueden aplicar para el desarrollo de este don en la iglesia o de cualquier otro don en la iglesia. Estos requisitos, de hecho, pueden ser para cualquier cristiano. O sea, ningún cristiano puede decir, no, eso no es para mí. Esto nos queda a todos. Pablo le dijo a Timoteo que no impusiera las manos a la ligera. Le dijo, no pongas a cualquiera, a un neófito, a un nuevo creyente, a un recién plantado. Espera a que ese recién plantado pues crezca y empiece a dar fruto y entonces otros puedan probar, disfrutar de ese fruto. Así que bueno, si tienes este don o crees que lo tienes, no crees que la otra semana empezamos o empiezas, ¿no? Hay una formación, hay una formación. Dice 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, ¿te acuerdas de esta palabra? Presidir, liderar. Buena obra desea, está bien, hay un caos, se necesitan líderes, lo hemos dicho, pero, diga pero, es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es esto? Que no tenga acusaciones que se puedan probar contra esa persona. A cualquiera lo pueden acusar de lo que sea. A mí me pueden acusar de lo que quieran. La cosa es que lo demuestren. A ti te pueden acusar de lo que sea. ¿Te gustaría que yo acepte la acusación así de inmediato? Esto es porque me dijeron. ¿Verdad que no? Esperarías que hayan pruebas, que se te dé la oportunidad de responder a esas pruebas. Y aquí habla de esto, que sea irreprensible, que no tenga acusaciones probadas acerca de una mala conducta. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, o sea, están los nos y ahora vienen los do's. Están los don'ts y ahora están los do's, ¿no? Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, nada de, ya van a venir los hermanos, cuando vengan los hermanos te portas de esta manera, ¿sí? Nada de decir esto ni aquello, no, con toda honestidad. Dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Cómo? No un neófito, no un recién plantado, recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, alguien recién plantado, recién convertido, o que no ha pasado por un discipulado y se le da una responsabilidad de presidir, de liderar, dice la palabra que hay un alto riesgo de que caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Pues el quererse poner en lugar de Dios. Nosotros conocemos la historia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Resulta que el que preside en tal iglesia, los de afuera, dicen, ay, no, hombre, ese es pastor,
ese es obispo, ese es líder, diácono, quién sabe qué. No, hombre, ya no sabemos aquí cómo se conduce. Y eso dice que trae descrédito y lazo del diablo. Tito 1:5, te lo leo. Dice, por esta causa te dejé en Creta, hablándole Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente. O sea, un líder corrige lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea, hay una deficiencia porque no hay rey en Israel, porque no hay líderes, porque no hay quienes presidan. Ok, tú te vas a encargar de establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, ya te había dicho, bro, Tito, pero pues, ¿qué pasó? Se te durmió el gallo. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No supe qué me pasó. Pues no eres dueño de ti mismo. Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, estos son los requisitos para los que creen que tienen este don. ¿Cómo andamos? ¿Sí? ¿Cuándo empezamos? ¿Mañana? ¿O todavía un poquito más que trabajar, no? La palabra nos dice también cómo debemos de tratar nosotros a los que nos presiden. O sea, todos los creyentes estamos bajo el liderazgo de otros creyentes, aunque seamos líderes. Y nos dice la palabra cómo debemos de tratarlos. 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hebreos 13:17 también nos dice cómo debemos de interactuar o de trabajar nosotros, de tratar a los que nos lideran, a los que nos presiden. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Obvio, si tú no confías en ese líder, si tú no has decidido, porque no es por fuerza, ¿te acuerdas? Si tú no has decidido ponerte bajo ese liderazgo, pues esto no aplica para ti y te invito a que urgentemente busques un líder, porque la palabra así lo designó. No hay llaneros solitarios, no hay cristianos VIP. Es necesario funcionar de acuerdo a la palabra, ¿no? Obedezcan a sus pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y esto nos pone a temblar. ¿Y qué pasó con fulanito? No, Señor, aquí está, mira, esto, le damos cuentas, ¿no? ¿Y qué pasó con sultanito? Pues no pasó porque nunca vino, no se apareció, no hay cuentas que dar, ¿ok? No sé, a lo mejor hay otro pastor que vaya a dar cuentas por él, pero yo no, ¿sí? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Finalmente, 1 Tesalonicenses 5:12. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. ¿Cómo interactuar con nuestros líderes? Si tenemos, ¿sí? Hermanos, recuerda, esto es para hermanos. Los que no, pues no tienen líderes, ¿no? Ni pastores. Les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes. Esto nos habla de una pertenencia. O sea, está hablándole a un cristiano, a un hermano que está en un lugar llamado iglesia local, en donde hay personas trabajando entre ellos, ¿sí? Guiándolos. Hay personas que trabajan guiándonos y nos dicen, hermano, es por aquí. Y si tienen una necesidad, una crisis familiar, etcétera, vienen con nosotros y nos dicen, hermano, necesito un consejo. Y nosotros con la palabra les decimos, es por aquí, hermano, por aquí no, ¿sí? Guiándoles y enseñándoles en el Señor. No es mi enseñanza. Si usted viene a pedirme un consejo a mí o a alguno de los líderes ancianos de esta iglesia, va a ser con la palabra. Yo no le voy a dar mi opinión. Y sabe, a lo mejor usted piensa, creo que sería mejor tu opinión. O sea, hasta ahorita, no sé cómo esté pensando, creo que sería mejor su opinión, pastor, porque la palabra ha estado ruda. Y hemos leído muchos versículos, no es mi onda, no es mi discurso. Versículo 13, ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros, lo dice la palabra. Y yo puedo hacer esta exhortación, vivan en paz unos con otros. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios. Creo que entre nosotros sabemos creyentes, sabemos cristianos, sabemos
creyentes que deseamos hacer la voluntad de Dios, como cantábamos hace un momento. Cansado estoy de hacer mi voluntad, ahora me rindo a ti, Señor. Y que podamos decirle al Señor, Señor, quiero asumir primeramente el liderazgo que tú me has dado a mí, si eres varón. Quiero asumir ese liderazgo, el que me corresponde en la familia, el de la mujer. Quiero sujetarme a mi cabeza, a mi varón, ser ayuda idónea para él. Si está allí tu esposo, tu esposa, tómale de la mano. Y el propósito de esto no es, por supuesto, traer algún tipo de conflicto, al contrario, es unir, es vivir en paz entre nosotros. Y asumir este liderazgo y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero conocer tu voluntad más y mejor para dirigir y movilizar a mi familia hacia tus propósitos. Y si hay alguien aquí quien tiene el don de presidir y que está diciendo, Señor, heme aquí, el llamado para ti es, tienes que estar dispuesto a sujetarte. Si eres mujer, sujetarte a tu esposo, funcionar en sujeción con tu esposo, que sea esto un hábito para ti, siguiendo las líneas que el Señor marca de orden y también aceptando el tiempo de formación que sea necesario. ¿Cuántos años le tomó a Moisés? ¿Cuántos años le tomó a Abraham? ¿Cuántos años le tomó al mismo Señor Jesús iniciar su ministerio? Hay un tiempo de formación y es necesario que aceptemos y asumamos este tiempo de formación. Y mientras tanto, que estemos liderando nuestra familia, funcionando bajo autoridad en nuestra familia. Señor, oramos por aquellos quienes ya están funcionando como líderes en la iglesia, aquellos quienes están encargados de algún ministerio en la iglesia. Tú los conoces y te pido, Señor, que les bendigas, que les sigas proveyendo en su comunión de ellos contigo, que les sigas proveyendo de herramientas, de valor, de este denuedo, que sigas poniendo en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad y así nosotros podamos seguir siendo edificados hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por cada varón, por cada mujer en esta iglesia, por lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Hace 4 años, casi 5, estábamos en la sala de una casa sin saber lo que tú tenías para nosotros específicamente, pero sí sabíamos, Señor, que tú ibas a insertarnos e incluirnos en tu plan perfecto. Y te agradecemos por eso, por tu provisión y por lo que seguirás trayendo. No queremos estorbar, queremos unirnos hacia tu plan. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Demos un aplauso al Señor. Gracias.